¿Alguna vez has caminado por una calle solitaria y sentido esa punzada inexplicable en la nuca, como si alguien te estuviera observando? Tal vez sacudiste la cabeza, tratando de convencerte de que era tu imaginación. Pero, ¿y si no lo era? Hoy te contaré historias reales que te harán pensar dos veces antes de dar un paso fuera de casa al caer la noche. Porque estas no son historias comunes. Son relatos sobre personas que desaparecieron sin dejar rastro, como si el mundo las hubiera tragado. Pero lo más aterrador no es que se desvanecieran, sino lo que dejaron atrás. Comencemos con la historia de Sofía. Sofía tenía 19 años, llena de sueños y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Era la típica chica que siempre llevaba un libro bajo el brazo, perdida en mundos imaginarios mientras caminaba por las calles de su pequeño pueblo. La noche que desapareció, todo parecía normal. Había salido de casa de su mejor amiga, Valeria, después de una maratón de películas. No tardes mucho en llegar, me avisas cuando estés en casa, le dijo Valeria, pero ese mensaje nunca llegó. Al principio, nadie pensó que algo estuviera mal. Los padres de Sofía asumieron que se había quedado a dormir con Valeria. Valeria, por su parte, pensó que Sofía había olvidado avisar. Pero cuando amaneció y nadie sabía dónde estaba, la preocupación se transformó en pánico. Lo extraño fue que, al buscarla, descubrieron que Sofía nunca había llegado al cruce principal del pueblo, donde las cámaras de seguridad siempre registraban a los transeúntes. Como si el trayecto de 5 minutos entre la casa de Valeria y su hogar hubiera desaparecido. Lo más aterrador vino cuando Valeria revisó el chat de su última conversación. Había un mensaje que no recordaba haber leído: no estoy sola, alguien viene detrás de mí. Fue enviado a las 10:47 de la noche, apenas 2 minutos después de despedirse. Pero lo más extraño no era el mensaje en sí, sino que estaba acompañado de una foto. En la imagen, tomada apresuradamente, se veía la calle oscura, las farolas iluminando la acera vacía. Y ahí estaba ella, una figura alta y borrosa, de pie al final de la calle. Nunca se supo qué le pasó a Sofía. Pero los vecinos dicen que, a veces, por las noches, se escuchan pasos en esa calle, siempre acompañados de una voz susurrante que pregunta: ¿llegué a casa? No es la única desaparición que te helará la sangre. Ariel era un hombre común, de esos que nadie nota demasiado. Trabajaba como conductor de autobuses en una ciudad grande, con un horario nocturno que detestaba. Las noches en la ciudad tienen algo extraño, solía decir a sus compañeros, pero nadie le prestaba atención. Su rutina era siempre la misma: salir del trabajo a las 3 de la madrugada, caminar hasta su casa por calles desiertas y preparar café antes de irse a dormir. Hasta que, una noche, simplemente no volvió. Lo más desconcertante de su desaparición no fue que nadie lo viera después de terminar su turno, sino lo que encontraron en el autobús que conducía esa noche. El vehículo estaba vacío, estacionado correctamente en su última parada. Pero en el último asiento había algo que los investigadores no pudieron explicar: un dibujo hecho a mano, como si lo hubiera hecho un niño, de un hombre sentado al volante. Junto a él, había otra figura, una sombra negra que parecía flotar detrás del asiento del conductor. Los compañeros de Ariel juraron que él no tenía hijos ni sobrinos pequeños. Nadie pudo explicar de dónde salió ese dibujo, ni por qué, en la esquina del papel, había escritas 2 palabras con tinta roja: te vi. La cámara de seguridad del autobús tampoco ayudó. Mostraba a Ariel manejando, con expresión cansada, hasta que, de repente, giró la cabeza hacia el espejo retrovisor. Y entonces ocurrió algo que nadie pudo entender: Ariel se puso de pie, dejó el volante y salió caminando, pero la puerta del autobús nunca se abrió. Desapareció entre un parpadeo. Desde entonces, los conductores nocturnos de la línea dicen haber visto una figura oscura sentada en el último asiento, siempre en la misma ruta, siempre en la última parada. Pero no todas las desapariciones ocurren en la soledad de la noche. A veces, suceden en plena luz del día, frente a testigos que nunca podrán olvidar lo que vieron.
como en el caso de Mariana y su hijo, Matías. Era un domingo tranquilo en el parque, con familias disfrutando del sol y los niños corriendo de un lado a otro. Matías, de 6 años, jugaba cerca del lago mientras Mariana lo observaba desde una banca. De repente, el niño se detuvo, mirando fijamente hacia los árboles. Mariana no entendió por qué, pero algo en la forma en que Matías estaba inmóvil la inquietó. ¿Qué ves?, le preguntó. El niño volteó hacia ella, con el rostro inexpresivo, y respondió, «Hay alguien en el agua». Mariana miró hacia el lago, pero no había nada, hasta que lo vio. Era un hombre, o algo parecido. De pie en el agua, con el cuerpo medio sumergido y una sonrisa que no parecía humana. Antes de que Mariana pudiera reaccionar, Matías comenzó a caminar hacia él, como hipnotizado. Gritó su nombre, corrió para detenerlo, pero el niño ya estaba en la orilla, extendiendo la mano hacia esa cosa en el agua. Y entonces, frente a todos, Matías desapareció. No se sumergió. No fue arrastrado. Simplemente, se desvaneció. Hay historias que permanecen ocultas en los rincones más oscuros de nuestra mente, esas que evitas recordar cuando te encuentras solo, porque temes lo que podrías sentir si te detienes demasiado en los detalles. Hoy, quiero contarte una de esas historias. Es una que habla de un lugar al que nadie quiere volver, no porque no sepan cómo llegar, sino porque nunca regresan igual. Esta es la historia del Paso de las Sombras. Se dice que hay un tramo de carretera en medio de la nada, un desvío poco transitado en el que las señales parecen distorsionarse, como si alguien hubiera cambiado los letreros para confundirte. Algunos lo llaman una leyenda urbana, pero quienes han estado allí saben que no es una simple historia para asustar. Es real. Y para quienes desaparecieron, fue el último lugar donde se les vio. Daniel era un fotógrafo aficionado que buscaba aventuras en lugares abandonados. Tenía un talento especial para encontrar belleza en lo desolado, fábricas en ruinas, iglesias olvidadas, caminos que nadie pisaba desde hacía años. Cuando escuchó sobre el Paso de las Sombras, no pudo resistirse. Es solo una carretera vieja, dijo a su novia, Clara, antes de irse. Sacaré unas fotos, y estaré de vuelta antes del atardecer. Ese fue el último mensaje que Clara recibió. Los reportes policiales cuentan que el auto de Daniel fue encontrado abandonado al borde de un camino polvoriento, con la puerta del conductor abierta de par en par. Su cámara estaba en el asiento del copiloto, y dentro de ella, una serie de fotos que nadie puede explicar. Las primeras imágenes eran normales, la carretera desierta, árboles secos y un cielo gris que parecía apretar la atmósfera. Pero, en la última serie de fotos, algo cambió. Había figuras borrosas, casi translúcidas, de pie junto al camino. No parecían humanas, aunque tenían forma de personas. Estaban inclinadas hacia el coche, como si supieran que alguien las observaba. La última foto era diferente. Mostraba el interior del auto, pero no estaba vacío. Sentado en el asiento trasero había un hombre, o lo que parecía uno. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado y una sonrisa que no era natural. En su mano sostenía lo que parecía ser la llave del auto. Desde entonces, el Paso de las Sombras se ha vuelto un lugar que nadie quiere cruzar. Los pocos que se han atrevido cuentan historias similares, las luces de los autos parpadean sin motivo, los motores se detienen, y una extraña niebla cubre la carretera. Algunos han oído golpes en las ventanas, pero cuando voltean, no hay nadie. Otros, simplemente, no vuelven. Pero aquí viene lo más inquietante. Clara, la novia de Daniel, comenzó a recibir mensajes semanas después de su desaparición. No eran textos normales. Eran imágenes. Las primeras eran desenfocadas, como si las hubieran tomado en movimiento. En una de ellas, pudo reconocer a Daniel de pie en un paisaje desolado, rodeado por una oscuridad que no era natural. En las siguientes, esa misma figura estaba más cerca de la cámara,
Pero algo no estaba bien. Sus ojos eran huecos, y su sonrisa no era suya. El último mensaje que recibió fue un vídeo. Clara, temblando, lo abrió. Mostraba a Daniel sentado frente a una mesa, con la cabeza gacha. La imagen era borrosa, como si se moviera a un ritmo extraño. Lentamente, Daniel levantó la cabeza, y por un breve instante, sus ojos se encontraron con los de la cámara. Entonces, con una voz que no era la suya, dijo, «Estoy en casa. Pero no vengas por mí». Clara nunca volvió a hablar de lo que pasó. Se mudó de la ciudad, desconectó su teléfono y desapareció de las redes sociales. Pero hay quienes aseguran que, si escuchas con atención cuando pasas cerca del paso de las sombras, puedes oír un susurro entre los árboles que dice, «Todavía estoy esperando». Hay casas que parecen estar vivas, lugares donde las paredes guardan secretos que deberían permanecer enterrados. Esta es la historia de una familia que se mudó a una de esas casas, convencida de que habían encontrado su hogar ideal, sin imaginar que allí perderían más que la tranquilidad. Algunos la llaman la casa del eco. Otros prefieren no llamarla en absoluto. Lucía y Andrés eran una pareja joven con 2 hijos pequeños, Emiliano y Sofía. Después de años viviendo en la ciudad, decidieron buscar un lugar más tranquilo para criar a sus hijos. La casa estaba a las afueras, rodeada por un espeso bosque y lejos del bullicio. Era perfecta, o al menos eso creyeron al principio. Desde el primer día, algo se sintió extraño. El sonido de la casa era diferente. Lucía lo notó primero, cuando hablaba, su voz rebotaba de manera extraña, como si alguien estuviera repitiendo sus palabras desde el fondo del pasillo. «Es el eco», dijo Andrés, restándole importancia. Pero Lucía no estaba convencida. Ese eco no seguía las leyes normales del sonido. No repetía lo último que decían, sino fragmentos de palabras que no habían pronunciado. Al principio pensaron que eran ruidos de la madera vieja o del viento colándose por las rendijas. Hasta que empezaron a escuchar sus nombres. Una noche, mientras todos dormían, Sofía despertó llorando. Lucía corrió a la habitación y encontró a su hija de pie, señalando al rincón más oscuro de la habitación. «¿Qué pasa, Sophie? ¿Tuviste una pesadilla?» Sofía, sollozando, solo pudo murmurar, «Está aquí». Lucía encendió la luz, pero no había nada. Intentó calmarla, pensando que era la imaginación de una niña pequeña. Sin embargo, cuando salió de la habitación, juró escuchar un susurro que venía desde el rincón que Sofía había señalado. «¿Por qué lloras?», decía la voz, idéntica a la suya. A medida que pasaban los días, las cosas se volvieron más inquietantes. Andrés empezó a notar que las puertas se cerraban solas, siempre en los momentos más silenciosos, como si alguien tratara de hacerse notar. Emiliano, el hijo mayor, hablaba cada vez menos, y cuando le preguntaban por qué, respondía que no quería molestar a los que viven aquí. Lucía pensó que se refería a los vecinos, hasta que un día lo encontró jugando solo en el pasillo, susurrando como si hablara con alguien. Cuando le preguntó qué hacía, Emiliano la miró confundido y le dijo, «Hablo contigo, mamá». Pero Lucía no había dicho nada. El punto de quiebre llegó una tarde, cuando Lucía decidió limpiar el sótano. Era un lugar que apenas habían revisado desde que se mudaron, lleno de polvo y cajas de los antiguos dueños. Mientras movía una caja pesada, algo llamó su atención, un agujero pequeño en la pared de piedra, como si alguien hubiera intentado taparlo apresuradamente con tablas y cemento viejo. Sintiendo un impulso que no podía explicar, Lucía empezó a retirar los tablones hasta que el agujero quedó al descubierto. Dentro, encontró algo que la dejó paralizada, un espejo antiguo, agrietado, que reflejaba la habitación de una forma extraña. Cuando se inclinó para mirarlo de cerca, vio algo que la hizo retroceder de golpe, su reflejo no la seguía. En el espejo, su copia permanecía quieta, observándola con una sonrisa que Lucía no podía reproducir.
sin saber qué más hacer, salió corriendo del sótano y subió las escaleras, solo para encontrarse con algo aún peor. En el pasillo, Sofía y Emiliano estaban de pie, inmóviles, mirando a la puerta principal. Sus ojos estaban fijos, pero vacíos, y sus labios movían palabras que Lucía no podía oír. Fue entonces cuando lo notó. El eco. No venía de las paredes ni de los pasillos. Venía de sus hijos. La familia abandonó la casa esa misma noche, dejando todo atrás, pero algo lo siguió. A donde quiera que fueron, los espejos mostraban más de lo que debían. Sofía, ahora casi en silencio, solía mirar fijamente su propio reflejo y susurrar: «Ellos no quieren que me vaya». Nadie volvió a entrar a la casa del eco, pero los vecinos cuentan que, si pasas cerca por la noche, puedes escuchar susurros en los muros que repiten una y otra vez: «¿Dónde están? Todavía los estamos esperando». Hay historias que se esconden en los pliegues del tiempo, en lugares donde la realidad parece tambalearse, como si las reglas que conocemos no aplicaran. Algunos las llaman portales, otros creen que son errores del universo, pero los que han sido tocados por estas grietas en la existencia saben una cosa: no importa cómo lo llames, lo que encuentras allí no debería existir. Esta es la historia de Mauro, un hombre común que se desvaneció en un viaje rutinario. Pero lo que hace su caso especialmente perturbador no es solo su desaparición, sino lo que sucedió después. Mauro era un técnico de antenas. Su trabajo consistía en recorrer zonas rurales para reparar equipos de telecomunicaciones. Le gustaba la tranquilidad de los caminos solitarios y los paisajes que veía desde las alturas. Había algo en estar tan lejos del bullicio de la ciudad que lo hacía sentir en paz. «Es el mejor trabajo del mundo», decía siempre a su esposa, Paula. Ella solía reír y decirle que no se olvidara de llamarla si algo extraño pasaba. Mauro siempre respondía lo mismo: «¿Qué podría pasar aquí, en medio de la nada?». Un martes, Mauro recibió un encargo en un pueblo remoto llamado Los Olmos. La señal en la zona había caído por completo, y le pidieron que revisara una antena que estaba en la cima de una colina, a unos 20 kilómetros del pueblo. Era un trabajo sencillo: llegar, revisar el equipo y reportar. Salió temprano, envió un mensaje a Paula avisándole que estaría de vuelta por la tarde, y se perdió entre los caminos polvorientos. Esa fue la última vez que alguien supo de él. Cuando Mauro no volvió esa noche, Paula asumió que tal vez había tenido un problema con el vehículo y se quedó en el pueblo. Pero al día siguiente, cuando no contestó sus llamadas, supo que algo no estaba bien. Contactó a la compañía, y pronto, un equipo fue enviado a buscarlo. Encontraron su camioneta al pie de la colina donde debía trabajar, con las herramientas todavía en el asiento trasero. La puerta del conductor estaba abierta, como si Mauro hubiera salido deprisa. Pero no había rastro de él. La búsqueda duró semanas. Policías, voluntarios y perros rastreadores recorrieron cada centímetro de la colina, los bosques cercanos y los senderos, pero Mauro simplemente había desaparecido. Sin testigos, sin señales de lucha, sin pistas. Paula, consumida por la angustia, no podía aceptar que su esposo simplemente se hubiera esfumado. Decidió hacer su propia búsqueda, convencida de que había algo más que la policía no estaba viendo. Un mes después, Paula encontró algo. Revisando las cosas que Mauro había dejado en casa, descubrió un cuaderno que solía llevar consigo para anotar detalles de su trabajo. En las últimas páginas, había algo extraño: un dibujo, hecho con trazos apresurados, de una estructura que no reconocía. Parecía una puerta, pero no una puerta normal. Era redonda, con símbolos grabados a su alrededor que Paula no pudo identificar. Debajo del dibujo, había una frase escrita con la letra de Mauro: «No es normal. No es nuestra». Paula decidió volver al lugar donde Mauro fue visto por última vez. Llevó el dibujo con ella y subió la colina sola, buscando cualquier señal de la misteriosa puerta. El aire allí arriba era diferente, pesado,
como si estuviera cargado de electricidad. Al llegar a la cima, sintió un escalofrío inexplicable. Y entonces, lo vio. No era exactamente como en el dibujo. No era sólido ni tangible, pero estaba ahí. Una especie de círculo flotante, un velo tembloroso de luz que parecía desvanecerse si lo mirabas demasiado tiempo. Paula, asustada pero decidida, sacó su teléfono y tomó una foto. Sin embargo, cuando revisó la pantalla, la imagen no estaba. En su lugar, había un rostro que no era humano. Ojos oscuros, una boca torcida en una mueca que parecía una sonrisa, o algo mucho peor. El sonido vino después. Un murmullo, suave al principio, pero que crecía en intensidad. Paula no entendía las palabras, pero sentía que hablaban directamente a su mente. Dio un paso atrás, pero su pie tropezó con algo en la hierba. Era una bota, vieja y desgastada, y cuando la levantó, supo que era de Mauro. Pero lo que realmente la hizo gritar fue lo que encontró dentro. Un pedazo de papel, doblado y amarillento, como si hubiera estado allí por años. Lo abrió con manos temblorosas y vio que tenía algo escrito, pero no era la letra de Mauro. El mensaje decía: no lo busques. Él está aquí ahora. Paula corrió cuesta abajo, dejando atrás la colina y esa cosa que parecía observarla incluso cuando ya no estaba cerca. Presentó la bota y el papel a la policía, pero no le creyeron. Dijeron que tal vez alguien estaba jugando con su mente. Sin embargo, días después, algo aún más perturbador ocurrió. Una noche, mientras intentaba dormir, el teléfono de Paula sonó. Era un mensaje de texto, pero no tenía remitente. El texto decía: estoy bien. No vengas. El mensaje tenía adjunta una foto. Paula, aterrada, abrió la imagen y vio a Mauro, de pie en un lugar oscuro, rodeado de sombras que no parecían del todo humanas. Su expresión era neutra, pero sus ojos parecían gritar algo que su boca no podía decir. Desde entonces, Paula ha recibido más mensajes, cada uno más extraño que el anterior. Algunos son fotos de lugares que no reconoce, con Mauro en el fondo, mirando fijamente a la cámara. Otros son audios, con un ruido de fondo que suena como voces hablando en un idioma incomprensible. En uno de los audios, por fin escuchó la voz de Mauro. No puedo volver, decía. Pero tampoco puedo quedarme. Por favor, no me busques más. La colina de los Olmos está abandonada ahora. Los habitantes del pueblo dicen que, por las noches, se ven luces extrañas en la cima, como si algo se estuviera moviendo allí arriba. Otros afirman haber escuchado gritos, lejanos, como si alguien estuviera atrapado entre este mundo y otro. Pero nadie se atreve a subir. Porque saben que, una vez que lo haces, es posible que nunca regreses. Algunos lugares parecen estar diseñados para desaparecer. No están en mapas ni en GPS, y si tienes la mala suerte de cruzarte con ellos, es mejor que no entres, porque podrías no volver a salir. Esta es la historia del Bosque del Aliento, un lugar que no debería existir, y de los 6 amigos que entraron en él buscando una aventura, pero que terminaron perdiendo algo más que su camino. Todo comenzó con un vídeo viral. Una grabación borrosa y mal iluminada en la que alguien corría entre árboles altos, respirando con dificultad. De fondo, se escuchaban risas que no encajaban con el pánico de quien sostenía la cámara. El vídeo terminaba abruptamente con un susurro: ellos te escuchan. Nadie sabía quién lo había subido, pero el bosque que aparecía era inconfundible para los habitantes de un pequeño pueblo llamado Santa Lucía. Es el Bosque del Aliento, dijeron algunos. El lugar del que nunca debes hablar en voz alta. Para Luciana, Tomás, Mateo, Camila, Valeria y Diego, era exactamente el tipo de misterio que buscaban. Amaban los retos, grababan sus propias investigaciones paranormales y creían que ese vídeo era una campaña de marketing o un truco para asustar a los curiosos.
Lo que no sabían es que el bosque tiene reglas, y la primera es simple: si te atreves a entrar, no llames a nadie por su nombre. Al llegar, el grupo estaba emocionado. Se habían equipado con linternas, cámaras y radios para no perderse. El bosque era imponente, con árboles tan altos que bloqueaban gran parte del cielo. A medida que avanzaban, el aire se volvía más frío y pesado, como si algo los estuviera rodeando. Pero no encontraron nada extraño, al principio. «Esto es un fraude», dijo Tomás, riendo. «Solo es un bosque aburrido». Camila, siempre la más sensata, sugirió que exploraran un poco más antes de rendirse. Fue entonces cuando lo escucharon. Un sonido suave, apenas perceptible, como un suspiro que venía de todas partes. «¿Qué es eso?», preguntó Luciana, pero nadie respondió. El grupo decidió seguir el sonido, convencidos de que habían encontrado la clave del misterio. Pronto, algo cambió. Las linternas comenzaron a parpadear, y los radios emitían un ruido extraño, como si alguien susurrara palabras incomprensibles. Los árboles parecían más cercanos entre sí, como si el bosque estuviera cerrándose a su alrededor. Y luego, Valeria gritó: «¡Miren eso!». En el suelo, encontraron un círculo de tierra quemada, y en el centro, un reloj antiguo, cubierto de polvo. Parecía una antigüedad, pero las manecillas se movían rápido, como si marcara un tiempo distinto al de ellos. Diego quiso tocarlo, pero Camila lo detuvo. «Es mejor no tocar nada», dijo, pero Diego no le hizo caso. En cuanto sus dedos rozaron el metal, el sonido del susurro se transformó en un grito. «¡Corran!». Mateo señaló hacia el camino por el que habían llegado, pero algo no estaba bien. Los árboles ya no parecían los mismos. Había una niebla espesa que cubría todo, y aunque intentaron volver sobre sus pasos, siempre terminaban en el mismo lugar, el círculo quemado. La primera en notar algo extraño fue Luciana. «¿Han oído a Valeria?», preguntó. Todos se detuvieron y miraron a su alrededor. Valeria, que había estado caminando detrás de ellos, ya no estaba. «Valeria», gritó Tomás, olvidando las reglas. Apenas dijo su nombre, el bosque pareció reaccionar. El aire se volvió más frío, y el susurro se transformó en algo más claro, más definido. Una voz. «Tomás», decía, alargando las sílabas, imitando perfectamente su tono. «Esto no es real», murmuró Camila, tratando de mantener la calma. Pero el pánico se apoderó de ellos. Se dividieron, corriendo en diferentes direcciones en busca de Valeria. Fue un error. Cuando Diego, el más valiente del grupo, se detuvo para revisar su cámara, vio algo que hizo que su sangre se helara. En la pantalla no aparecían árboles ni sus amigos, sino figuras oscuras, altas y delgadas, con extremidades imposiblemente largas. Lo peor era que no estaban quietas. Se movían hacia él. Soltó la cámara y corrió, pero tropezó con algo en el suelo. Era otra señal de tierra quemada, y en el centro, un zapato que reconoció de inmediato. Era de Valeria. «No puede ser», murmuró, mirando a su alrededor. La voz volvió, pero esta vez era distinta. No imitaba a Tomás ni a nadie más del grupo. Ahora era un coro, una mezcla de todas sus voces diciendo lo mismo: «No debieron venir». Mientras tanto, Camila y Mateo lograron encontrarse, pero estaban desorientados. «Esto no es normal», dijo Mateo, tratando de ocultar el temblor en su voz. «Es como si el bosque cambiara cada vez que damos un paso». Camila intentó usar el radio, pero solo escuchaba estática. De repente, algo se movió entre los árboles. Era Valeria. O eso parecía. Estaba de espaldas, inmóvil. «¿Valeria?». Mateo corrió hacia ella, pero Camila lo detuvo. «No te acerques», le dijo, con el corazón latiéndole como un tambor.
Cuando Valeria se giró, ambos entendieron que ya no era ella. Sus ojos estaban completamente negros, y su sonrisa era demasiado ancha para ser humana. Detrás de ella, las sombras comenzaron a aparecer, las mismas figuras altas y delgadas que Diego había visto en su cámara. No podemos quedarnos aquí, dijo Camila, tirando de Mateo. Corrieron hasta que sus piernas no pudieron más, pero el bosque parecía infinito. Por un instante, pensaron que habían salido cuando vieron un claro. Sin embargo, al entrar, se dieron cuenta de que era el mismo círculo quemado, solo que ahora había más cosas en el centro, la cámara de Diego, la mochila de Tomás y, finalmente, la linterna de Luciana. La niebla se cerró a su alrededor, y el susurro volvió a transformarse en una risa burlona. Uno a uno, los amigos desaparecieron, hasta que solo quedó el eco de sus voces en el aire. Nadie volvió a verlos. Días después, en Santa Lucía, aparecieron nuevos vídeos en las redes sociales. Imágenes grabadas desde diferentes ángulos del bosque, mostrando sombras que no deberían estar allí. En algunos vídeos, se podía escuchar algo en el fondo, una mezcla de risas y llantos que parecía venir de todas partes. Y al final de cada vídeo, un susurro repetía lo mismo: ellos te escuchan. El bosque del aliento sigue allí, esperando a los curiosos. Pero si decides buscarlo, recuerda una cosa: nunca, bajo ninguna circunstancia, digas el nombre de alguien que esté contigo. Porque el bosque siempre escucha, y nunca olvida. Hay lugares que parecen estar vivos, con historias que respiran y laten bajo la superficie. Historias que no deberían ser contadas, porque hacerlo les da fuerza, las acerca un poco más a nosotros. Esta es la historia de un edificio olvidado en el centro de la ciudad, conocido como el Edificio 13, y de la joven que decidió investigar su oscura reputación, sin saber que algunos secretos están diseñados para nunca ser descubiertos. Ana era estudiante de arquitectura y siempre había sentido fascinación por los lugares abandonados. Había algo en esos espacios vacíos, en sus paredes llenas de grietas y suelos cubiertos de polvo, que la hacía sentir conectada con el pasado. Había oído hablar del Edificio 13 a través de sus compañeros, un rascacielos construido en los años 70, que nunca llegó a terminarse. Las historias sobre él eran contradictorias. Algunos decían que la constructora quebró, otros hablaban de accidentes durante la obra que obligaron a clausurarlo. Pero había un detalle que todos mencionaban: nadie que entraba en ese lugar salía igual. Ana no creía en fantasmas ni en leyendas urbanas. Para ella, el Edificio 13 era solo un ejemplo de mal diseño y planificación. Cuando una noche, durante una fiesta, alguien mencionó el lugar como la cuna de las desapariciones, Ana rió y dijo: no puede ser tan aterrador. Yo misma lo voy a explorar. Sus amigos intentaron convencerla de no hacerlo, pero su curiosidad era más fuerte que sus miedos. Una semana después, estaba frente al edificio con una linterna y su cámara, lista para documentarlo. El edificio estaba en una zona olvidada de la ciudad, rodeado de otras estructuras en ruinas. Era alto, imponente, con ventanas rotas que parecían ojos oscuros observando a cualquiera que se acercara. En la entrada, una verja oxidada estaba abierta, como si invitara a los curiosos a entrar. Ana pasó con cuidado, grabando todo con su cámara. Al cruzar el umbral, el silencio la envolvió. No era el tipo de silencio normal que se encuentra en un lugar vacío, era un silencio pesado, como si el edificio absorbiera el sonido. El vestíbulo estaba cubierto de escombros y grafitis, pero había algo extraño: ninguno de los grafitis mencionaba el lugar, ni tenía burlas o dibujos comunes. Eran solo líneas, formas abstractas que parecían hechas por alguien en trance. Es solo un lugar abandonado, se dijo a sí misma, encendiendo su linterna. Decidió subir por las escaleras, ya que los ascensores estaban inutilizados, y comenzó a explorar piso por piso. Al principio, todo parecía normal: oficinas incompletas, escritorios rotos, papeles viejos cubiertos de polvo. Sin embargo,
En el tercer piso encontró algo que la hizo detenerse, una mesa perfectamente colocada en el centro de una habitación vacía, con una silla frente a ella. Sobre la mesa había una foto en blanco y negro, ligeramente desgastada. Era un retrato de una familia, un hombre, una mujer y dos niños pequeños, pero sus rostros estaban borrosos, como si el tiempo los hubiera borrado deliberadamente. En el reverso, había algo escrito: están en el último piso. Encuéntralos. Ana sintió un escalofrío. Pensó que alguien debía haber dejado esa foto para asustar a los curiosos, pero una parte de ella no podía ignorar la incomodidad que le causaba. Decidió seguir subiendo, convencida de que todo era una broma elaborada. A medida que ascendía, el aire se volvía más frío y pesado. Las ventanas estaban rotas, pero no entraba viento. Era como si el edificio estuviera aislado del mundo exterior. En el séptimo piso, Ana comenzó a escuchar algo, un murmullo bajo, como si alguien hablara en susurros. Detuvo su marcha y apagó la linterna, quedándose quieta para escuchar mejor. El murmullo no venía de una dirección específica. Estaba por todas partes. Parecía decir su nombre. Ana. Ana. Era imposible. Pensó que tal vez estaba imaginando cosas, que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero el susurro se hacía más fuerte con cada paso que daba. Cuando llegó al 10º piso, notó que algo estaba mal. Las paredes, que hasta ese momento estaban cubiertas de grafitis y mugre, ahora estaban limpias, como si alguien hubiera pasado horas restaurándolas. Había luces encendidas, parpadeando débilmente, y el suelo estaba cubierto con un extraño patrón de líneas y círculos que no podía descifrar. Se acercó a una de las paredes y vio algo que la dejó sin aliento, un mural pintado que mostraba el vestíbulo del edificio, pero en lugar de estar vacío, estaba lleno de gente mirando hacia el techo. No había rostros, solo siluetas oscuras, todas inmóviles, pero parecía que algo las observaba desde arriba. Ana retrocedió, sintiendo un pánico creciente. Decidió que ya había tenido suficiente y comenzó a bajar las escaleras. Pero algo no estaba bien. Bajó un piso, luego otro, y otro más, pero siempre llegaba al 10º piso. Las luces parpadeaban más intensamente, y ahora el susurro era un grito ahogado, como si muchas voces intentaran hablar al mismo tiempo. En un acto de desesperación, Ana corrió hacia las escaleras principales y bajó de golpe, ignorando el dolor en sus piernas. Cuando finalmente cruzó la entrada del edificio, se encontró de nuevo en el vestíbulo. Todo parecía igual, excepto por un detalle. En el suelo, había marcas de pisadas en el polvo, como si alguien hubiera estado caminando en círculos, dejando rastros profundos. Lo más extraño era que las huellas no eran solo de zapatos. Había huellas descalzas, grandes y pequeñas, entremezcladas como si una multitud hubiera estado allí. Ana salió corriendo hacia la calle, pero al mirar hacia atrás, el edificio no estaba. La estructura imponente que había visto al entrar simplemente había desaparecido. En su lugar, solo había un terreno baldío lleno de hierbas altas. El edificio 13 nunca estuvo allí, o al menos, no del modo en que lo había visto. Cuando Ana revisó las grabaciones de su cámara al día siguiente, descubrió algo aterrador. El vídeo no mostraba paredes ni habitaciones, ni siquiera las escaleras por las que había subido. Solo mostraba un corredor infinito, oscuro, lleno de puertas que se abrían y cerraban solas. En un momento, justo antes de que la grabación terminara, una de las puertas se abrió completamente y una figura oscura salió. Ese fue el último vídeo que Ana subió a su canal. Desde entonces, desapareció. Su familia denunció su caso, pero nadie sabe qué pasó con ella. Lo único que encontraron fue su cámara, colocada cuidadosamente frente al terreno baldío donde, según los registros, nunca existió un edificio. Y a veces, por las noches, los vecinos juran escuchar risas que vienen del lugar. Risas que se convierten en gritos, y luego en un silencio que parece devorar todo a su alrededor.
El edificio 13 sigue esperando, a quien sea lo suficientemente valiente, o lo suficientemente tonto, para buscarlo. Algunas desapariciones no son solo un misterio. Son una herida abierta, una sombra que se extiende y consume a quienes intentan encontrar respuestas. Este es el caso de la Feria de las Sombras, un evento que aparece sin previo aviso en pueblos pequeños, dejando tras de sí un rastro de silencio y preguntas. Si alguna vez ves las luces de una feria en medio de la noche, en un lugar donde no debería haber nada, aléjate. Porque no todos los que entran a esa feria regresan. Nuestra historia comienza en un pequeño pueblo llamado San Jerónimo. Era el tipo de lugar tranquilo donde no pasaba nada extraordinario. Pero una noche, algo rompió esa rutina, luces brillantes, música lejana, y el aroma dulce de algodón de azúcar flotando en el aire. Todo provenía de un campo vacío a las afueras del pueblo, donde antes solo había hierba alta y maleza. Al amanecer, los rumores llenaron el pueblo. Algunos dijeron que había llegado una feria ambulante, aunque nadie había visto a camiones ni trabajadores instalarla. Los más viejos murmuraban historias sobre una feria similar que había aparecido en un pueblo vecino décadas atrás, después de la cual varias personas desaparecieron. Pero la mayoría de los jóvenes no escuchó las advertencias. Querían diversión, algo que rompiera con la monotonía. Entre ellos estaban Dani, Marina, Julián y Luis, un grupo de amigos inseparables que decidieron ser los primeros en visitarla esa misma noche. Al llegar, se encontraron con algo espectacular, una feria iluminada con cientos de luces de colores, carpas enormes y juegos mecánicos que parecían nuevos, a pesar de que nadie había oído hablar de esa compañía antes. Había una montaña rusa, carruseles, puestos de comida, e incluso un túnel del terror. Sin embargo, había algo extraño, no había multitudes. Solo unas pocas personas caminaban por los senderos entre las atracciones, y los trabajadores de la feria eran inquietantemente callados. Apenas hablaban, y cuando lo hacían, sus voces eran bajas, casi como si estuvieran susurrando secretos. ¿No creen que esto es raro?, preguntó Marina, que era la más cautelosa del grupo. Pero Dani, siempre el más valiente, respondió con una sonrisa. Es una feria, Marina. ¿Qué puede salir mal? Y con eso, compraron entradas para el túnel del terror. La atracción era un oscuro laberinto lleno de espejos, humo y luces parpadeantes. Al principio, todo parecía una típica casa embrujada, con sustos predecibles y decoraciones baratas. Pero mientras avanzaban, comenzaron a notar algo extraño, los espejos no reflejaban su imagen correctamente. A veces, sus reflejos no los imitaban, sino que se quedaban inmóviles, mirándolos fijamente. En un momento, Marina juró ver a alguien más en el reflejo, una figura alta y delgada con una sonrisa torcida. Pero cuando se giró, no había nadie allí. Esto es increíblemente realista, dijo Julián, tratando de mantener la calma. Pero Marina sabía que algo estaba mal. Antes de que pudiera decirlo en voz alta, las luces parpadearon y el grupo se dio cuenta de que estaban completamente solos. Dani, que iba al frente, ya no estaba. Dani, gritó Marina, olvidando por un momento la atmósfera del lugar. No hubo respuesta. Solo el eco de su propia voz resonando en el túnel. Los tres restantes corrieron de un lado a otro, intentando encontrarlo, pero lo único que encontraron fue otro espejo, este mucho más grande que los demás. Y en el reflejo, podían ver a Dani. Estaba de pie al otro lado, golpeando el cristal, gritando algo que no podían escuchar. Tenemos que sacarlo de ahí, y gritó Luis, golpeando el espejo con todas sus fuerzas, pero el vidrio no se rompía. Marina se dio cuenta de algo aterrador, en el reflejo, Dani no estaba solo. La misma figura alta y delgada que había visto antes estaba detrás de él, acercándose lentamente. Y entonces, sin previo aviso, las luces se apagaron. Cuando se encendieron de nuevo, el espejo estaba vacío. No había ni rastro de Dani. Julián, desesperado,
sugirió salir de la feria e ir por ayuda, pero al intentar encontrar la salida, descubrieron que el diseño de la feria había cambiado. Los caminos que antes llevaban al exterior ahora terminaban en lugares que no reconocían, una carpa vacía con sillas dispuestas en círculos, un tío vivo que giraba lentamente sin música, o un puesto de comida que olía a algo rancio y podrido. Mientras buscaban una salida, comenzaron a notar otra cosa extraña: las personas que habían visto al llegar ya no estaban. Las atracciones seguían funcionando, pero no había nadie en los juegos, ni en los puestos. La feria estaba vacía, excepto por ellos. Finalmente, llegaron a la noria, la única atracción que parecía inalterada. Tal vez desde ahí podamos ver una salida, sugirió Luis, aunque su voz temblaba. Los tres subieron a una de las cabinas, y la noria comenzó a girar sola, llevándolos lentamente hacia lo alto. Desde allí, pudieron ver toda la feria, y algo más. El campo que rodeaba el lugar ya no era el mismo. Donde antes había hierba y árboles, ahora solo había una vasta oscuridad, como si el mundo hubiera dejado de existir más allá de la feria. Esto no puede estar pasando, murmuró Julián, mirando a Marina, quien estaba paralizada por el miedo. Entonces, notaron algo abajo. Entre las atracciones, se movían figuras, pero no eran personas. Eran sombras humanoides, alargadas y distorsionadas, que parecían observarlos desde abajo. Cuando la noria llegó al suelo, la cabina se abrió, pero la feria ya no era la misma. Las luces estaban apagadas, el aire olía a quemado, y el suelo parecía hecho de ceniza. Los tres bajaron en silencio, sabiendo que ya no había vuelta atrás. El último lugar al que llegaron fue una carpa enorme, iluminada por una luz mortecina que parecía venir de ningún lugar. Dentro, encontraron lo que quedaba de Dani, su chaqueta tirada en el suelo, junto con su teléfono. Marina lo recogió y, al encenderlo, descubrió que había un vídeo grabado. En él, Dani estaba en la misma carpa, hablando directamente a la cámara. Si estás viendo esto, no te quedes aquí. No intentes ayudarme. Ya es demasiado tarde. La feria no es un lugar, es algo vivo. Se alimenta de nosotros, de nuestro miedo, de nuestra esperanza. No intenten salir. Solo, no digan sus nombres. Nunca digan sus nombres. El vídeo terminaba abruptamente, con un sonido que parecía una risa distorsionada. Marina, Julián y Luis nunca salieron de la feria. Y al igual que Dani, se convirtieron en parte de ella, atrapados en un lugar que no debería existir. Algunos habitantes de San Jerónimo dicen que, en noches especialmente oscuras, pueden escuchar la música de una feria a lo lejos. Otros afirman haber visto figuras que parecen humanas, pero no del todo, caminando por los caminos vacíos del pueblo. Pero nadie se atreve a buscar la feria. Porque todos saben que, una vez que entras, no hay manera de salir.